Agradecemos esta mañana la compañía de un ilustre abogado mexicano, el doctor José de Jesús Orozco, conocido internacionalmente por haber sido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante 8 años y fue presidente en 2 años. Le tocaron los años duros de por aquí, de los problemas de derechos humanos en República Dominicana. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, una de las universidades más grandes de mayor población en el mundo y de mucho prestigio. Se desempeña también como consejero consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, catedrático de la UNAM, está concentrado ahí después de haber regresado, hace como 3 años que usted regresó a México, salió de la comisión, ¿no? Efectivamente, concluyó mi periodo en diciembre de 2017, don Juan. Un honor estar con 2017. ustedes. Bueno, usted ha venido al país en estos días no por asuntos de derechos humanos, sino para un evento que organizó el Tribunal Superior Electoral y usted ha sido conferencista sobre situación de los partidos políticos. Hay una crisis del partidismo político en América Latina, como indican las encuestas. ¿Cuál es su visión del problema? Sí, efectivamente ha habido una desafección de la ciudadanía con respecto de los partidos políticos y se considera que una de las fórmulas para poder superar no solo esa desafección, sino la crisis de legitimidad que enfrentan en diversos países de la región los partidos políticos, el fortalecimiento en general de los propios partidos, pero de la ampliación de su democracia interna, puede ser una de las fórmulas para superar esa crisis de legitimidad. Y es por ello que se ha insistido en este aspecto para que superen esa crisis y que además haya mecanismos jurisdiccionales, ¿verdad?, para garantizar esa democracia interna. Bueno, en los últimos años ha habido muchos países donde se han hecho reformas políticas para ver si se mejora el sistema operativamente para el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos. Están funcionando. Por ejemplo, en México hubo 2 grandes reformas políticas en 8 o 10 años. Sí, efectivamente. ¿Están funcionando esas reformas? Sí, yo estimo que hubo una muy importante en México en 1996, pero en general en la región se aprecian varias reformas. Usted aquí en la República Dominicana el año pasado hubo esta nueva ley de partidos políticos que si bien implican avances, yo creo que en diversos países de la región también requieren un mayor énfasis para ampliar esa democracia interna. Pero esas reformas que se han hecho, uno tiene la percepción de que independientemente de que los organismos internacionales y los propios partidos y los organismos locales en los países, independientemente de los esfuerzos que se hacen para esas reformas, como que al momento de materializarse y ponerse en ejecución en los partidos, no prosperan. Tenemos leyes nuevas, pero seguimos haciendo las cosas a la manera antigua. ¿A qué se debe eso? Tanto en República Dominicana como en América Latina en general. Es como una expresión general en nuestros países. Ciertamente hay esa tendencia, llamémosle oligárquica, ¿verdad? Como ya desde el inicio del siglo pasado decía Michels, de la tendencia oligárquica de los partidos políticos a concentrar el poder precisamente en las dirigencias y que si bien esto es recurrente, es por eso que hay que insistir y que haya órganos que en determinado momento puedan garantizarlas. Si en determinado momento algún afiliado a algún partido político ve afectados sus derechos porque haya sido excluido arbitrariamente, bueno, poder acudir a un órgano una vez agotadas las instancias internas, pues para exigir que se le garanticen sus derechos, ¿verdad? ¿Y eso tiene que ver un poco con el empoderamiento de los votantes o con la decisión de las cúpulas de los partidos? Bueno, las eventuales arbitrariedades que se puedan enfrentar dentro de una dirigencia para pretender concentrar el poder, es de ahí que haya la posibilidad y la afectación de los derechos de alguno de sus miembros, es de ahí que existe, si no se le respetan en el ámbito interno, la posibilidad que haya un órgano
externo. La ley de partidos políticos del año pasado de la República Dominicana establece un recurso de reclamación precisamente ante el Tribunal Superior Pero esa ley Electoral. tiene muchos defectos y algunos que son claramente inconstitucionales y contradictorios. Por un lado, establece el derecho de los ciudadanos a participar en la elección de los candidatos de los partidos, pero establece que si uno no es de partido no puede ser candidato. O sea, hay una contradicción dramática entre el derecho a elegir y ser elegido. Claro. Por otro lado, sanciona hasta con prisión a todo el que difunda información que afecte la imagen de un candidato, así dice, afecte la imagen. La imagen se puede afectar con un hecho real. Si usted no mantiene a sus hijos y está demandado ante la justicia, y yo lo digo, estoy afectando su imagen como candidato, pero no estoy injuriando, ni difamando, ni inventando nada. O sea, es demasiado sancionadora y es la única sanción drástica que tiene esa ley. Después ni el fraude electoral lo sanciona con prisión. Claro, Entonces claro. tiene debilidades, pero con el sistema no funciona, ¿no? Después de 20 años sacar una ley con muchísimas debilidades. Sí. Hay otros aspectos de discusión de si son constitucionales o no, varios más. Claro, claro. Sí, a ver, allí, en la línea de lo que menciona, de algunas, siempre con el mayor respeto, pero con algunas de las falencias o preocupaciones, el hecho de que no, en materia de fiscalización de recursos de los partidos políticos, por ejemplo, o del financiamiento público, el que se establezca, se delegue, por decirlo así, en la Junta Central Electoral, la base del monto a repartir, esto sin duda también implica si me permite la expresión, un dardo envenenado. Primero porque debe ser el legislador el que define esa fórmula, pero después de 16, 20 años que no se aprobaba, se emitía, expedía la ley, ese aspecto quedó todavía sin resolverse y se le encomienda a un órgano que tarde o temprano pues va a generar Aquí tiene otra problemas. complicación, Sí. Profesor Orozco, es que nosotros aprobamos la ley y después la convertimos en sugerencias. Esa misma ley prohíbe la publicidad de pre-campaña fuera del periodo y además prohíbe las vallas, los afiches, las pintas en las calles y recluye la campaña interna al interior de los locales de los partidos, a Sí. locales privados donde se hagan actividades o reuniones. Pero han seguido las vallas, usted las ve en las ciudades y en las carreteras. Sí. Y uno dice, bueno, pero la ley se promulgó en agosto y Claro. todavía eso sigue igual. Sí, no, bueno, es de ahí que se deban aplicar Que precisamente las no basta autoridades. la buena Sí, la voluntad ley, de aprobar una ley. Evidentemente, es el compromiso para cumplir los propios partidos políticos, pero que también haya órganos, tanto el administrativo electoral como en su oportunidad, si es llamado o sea, tanto la Junta Central Electoral como el Tribunal Superior Electoral, en el caso, encargados de aplicarlas con el mayor rigor para que tenga plena efectividad la ley, porque si no, nada desgasta más a una sociedad que el que no sean una ley ineficaz. El sistema de sanciones se considera muy débil, muy poco, no disuade Sin duda. el delito electoral, ¿no? Sí, 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 y incluso cuando nada más se piensa que hay fórmulas en que las sanciones son económicas, puede ser una invitación, permítanme la expresión, a delinquir, porque dicen, bueno, yo o cubro la multa, la pago, pero me beneficio por haberla violado. De ahí que también sea fundamental poner sanciones realmente que inhiban, que eventualmente por su ejemplariedad puedan inhibir Ustedes han establecido tope, aquí se establece tope muy alto, Sí. porque por ejemplo los candidatos presidenciales, según lo que establece un peso por cada elector, podrán gastar hasta 700 millones de pesos para buscar la candidatura. Sí. Y 700 millones de pesos, eso es demasiado millones. Sí, sí. En el caso de ustedes, han logrado en México, por ejemplo, hacer prevalecer, yo sé que se establecieron topes, pero se ha cumplido los topes. Sí, incluso uno de los mecanismos que ya se establecieron en México es que
el exceder en un 5%, por ejemplo, el tope de gastos de campaña, y si la diferencia entre el primero y segundo lugar es mayor al 5%, lo que procede es decretar la nulidad de la elección. Hubo un Entonces, estado que lo hizo, ¿verdad? En México. o sea, Creo que en la costa del Pacífico fue, todavía sí, pero que anuló una sí, elección, fue por exceso de gasto. fue, pero no precisamente de una gobernatura del estado, sino de alguna elección municipal. Se han ya Sí, se anulado, ha aplicado la se ha ley. aplicado, sin duda, porque eso es fundamental. Mejoró el sistema electoral mexicano en los últimos años. Sí, yo creo que ha habido avances. Sabemos que surgen nuevos problemas y desafíos, pero de que ha habido avances, así lo estimo, al grado de que pues también el resultado de los resultados electorales, que no es el único mecanismo, pero es un indicador de que pues ha habido las alternancias, ¿verdad? No dentro del espectro ideológico hacia partidos hacia la derecha, hacia más centrista o hacia la izquierda, y ha habido el diseño institucional, normativo institucional y su fortaleza que lo han propiciado, o sea, lo han garantizado, mejor dicho, ¿no? Pero en términos de legislación en América Latina, ¿cómo usted ve todo este tema de la legislación electoral? Porque uno tiene la percepción de que en tal o cual país se hace mejor que en el nuestro. Por ejemplo, yo recuerdo que en las elecciones pasadas, una de las candidatas del partido de gobierno, de gobierno ahora, fue sancionada porque hizo una actividad de recolección de fondos y sobrepasó lo que debía recolectar. En República Dominicana eso ni siquiera lo podemos pensar, de que alguien sea sancionado por alguna donación, aunque la ley establezca alguna cosa. ¿Cómo lo hacen ustedes allá? ¿Cómo evitan que se sobrepasen en el tema de las donaciones, de la recaudación de fondos? ¿Cómo la cultura democrática ha aceptado este tema de transparencia en las campañas y en los partidos? Sí, quizás, o sea, es sin duda que los órganos jurídico aplicadores, tanto el órgano administrativo electoral como el tribunal, estén dispuestos a hacer cumplir la ley. Verbigracia, cuando este dinero ilícito que pueda entrar a alguna campaña electoral, hubo algunas sanciones, estimaría, modélicas, en el sentido de que cuando el partido, entonces todavía predominante, o sea, en México, en el año 2000, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, hubo 500 millones o sea, alrededor de 50 millones de dólares de ingreso de dinero lícito, se acreditó y se le sancionó con el doble, o sea, 100 millones de dólares a ese partido político. A la coalición de partidos políticos que ganaron la presidencia también en el año 2000, por ejemplo, se les llegó a aplicar también por la misma razón de dinero no reportado, se les llegó a aplicar una sanción de cerca de 40 millones de dólares, o sea, el doble de la introducción. Bueno, entonces, pero parece que ustedes son más rigurosos explicando la ley, porque incluso ahora a Morena, que ganó las elecciones, le aplicaron una sanción porque destinó parte de su dinero, del dinero electoral, a programas de asistencia a los que sufrieron el terremoto. Lo que aquí sería un gran reconocimiento. Y decir, bueno, el partido se ocupó de la gente, pero en esencia, efectivamente, jurídicamente, tenía sentido la sanción. Sí, al final, o sea, hubo esta decisión del Instituto Nacional Electoral, del órgano administrativo, y si bien ha sido muy polémica cuando se acudió por parte del Morena al Tribunal Electoral, la revocó. La revocó. Y eso ha provocado una gran polémica porque hay quien considera que eso puede abrir porque tiene un destino el financiamiento público, no
precisamente para desempeñar una función asistencialista, que puede ser puede ser legítima, pero no es para eso. no ese es el destino, y de ahí pues que si ya se van a poder realizar otro tipo de gastos, pues esto provoca que abrir un boquete, valga la expresión, para que haya por ahí un gasto electoral. Pero de ahí que sea muy importante que las autoridades electorales, eso sí, puedan aplicar con energía y la normativa. Yo advierto, por ejemplo, que en el caso, y siempre con el mayor respeto, de República Dominicana, que han dado pasos importantes desde en 2010 con la creación del Tribunal Superior Electoral, que es significativo su fortalecimiento, pero que después hay algunos aspectos que preocupan. Por ejemplo, hay algunas resoluciones recientes del Tribunal Constitucional que, en lugar de prever que sea competencia del Tribunal Superior Electoral controlar la legalidad de los actos de la Junta Central Electoral, se le están confiriendo a la jurisdicción contencioso administrativa, y eso hay que tener cuidado, porque eso genera disfuncionalidad en el sistema, se genera falta de seguridad jurídica, porque no sabe uno a qué, o sea, los partidos políticos o los ciudadanos a qué órgano acudir. Entonces sí sería quizás conveniente que se fortaleciera esa... ¿Cómo ve usted la crisis venezolana, profesor Orozco? Bueno, ¿y qué salida siguen siendo horas muy cruciales. Sin duda hay que si internamente, o sea, la farsa electoral que ocurrió el año pasado en Venezuela, y hay pronunciamientos de organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la falta de garantías que tuvo esa elección, y bueno, también la Organización de Estados Americanos que se pronunció en su oportunidad sobre el particular, y todo lo que está en este momento ocurriendo. Sería deseable, estimo, que si la comunidad internacional acompañara de una manera efectiva, ¿verdad? Para que... ¿Y hay alguna manera efectiva? Pues el caso, ese es el tema. Bueno, es que la cláusula o sea, democrática de la Carta Democrática Interamericana, que no se ha Interamericana logrado, no ha podido por la división que se ha presentado entre los países de América. Pero casi ahora, casi ya ha avanzado, porque la República Dominicana, que por ejemplo apoyó a Maduro, ya se le retiró su apoyo, incluso acaba de reconocer al presidente de la Asamblea como presidente. Como presidente, sí, yo creo que estos son avances, hay que tomarlo, una posición comprometida con derechos humanos, ¿verdad? Es fundamental, pero que si en determinado momento... Sé que la posición que han presentado dos países, sabemos México, Uruguay, que buscan una salida negociada, pero es que... México está promoviendo pero promueve una salida, buscar solución. Sí, así es. Es que a México no se le puede situar como que apoya al gobierno de Maduro, ¿verdad? Así es. Sino que dice que no lo quiere juzgar, que no interviene. Sí, y que si en determinado momento está ofreciendo, o sea, está proponiendo esta salida negociada, lo que sí es evidente es que debe ser con una fórmula muy precisa para una transición y dejar el gobierno. No puede ser para que nada más superar una situación y me permanezco en el poder. No, es para encontrar una salida. Pero esa transición también plantea que ocurrieron sucesos anteriores, como el desconocimiento de los partidos, la detención de algunos líderes de partidos de oposición, que tendría que debatirse
y discutirse en esta nueva búsqueda de solución a esta situación interna. Entonces volvemos a lo anterior. Gracias. Si un presidente se siente con la potestad de ilegalizar a todo el sistema político en beneficio propio, ¿cómo entonces vamos a salir de la crisis? Claro. Bueno, esos son los elementos de negociación, ¿verdad? Sí, Básicamente, los primeros. Efectivamente, ¿no? ¿Cómo digamos, reparamos las grietas que tiene la democracia? Así es. Ciertamente la concentración del poder que se ha dado en Venezuela es realmente algo que impide al inhibir los derechos políticos, o sea, la exclusión, un régimen de exclusión, incluso de la que ha llevado, participación. sí, de la ciudadanía, es lo que ha impedido una salida política interna, democrática, porque ha sido una imposición, de ahí la farsa electoral de la que hablaba, y que entonces, si ya llega a haber una salida pactada, debe ser exclusivamente para dejar el poder, porque los órganos que se han superpuesto, ¿verdad?, a la Asamblea Nacional Constituyente, eliminando a la Asamblea Nacional, que era el órgano democráticamente constituido, y que haya un órgano que no solo constituyente, que no solo quiere crear la Constitución, sino también ejercer el gobierno. Eso en ningún país democrático se puede dar. Y hasta el Tribunal Supremo interviniendo en ese proceso, sí, en cosas puramente electorales. Sin duda, pero ya desde antes, ¿verdad?, a la conformación del Consejo Nacional Electoral, en fin, yo todavía estaba como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando precisamente nos tocaba ver la manera en que los órganos electorales estaban siendo totalmente penetrados y controlados, y así no se puede llevar a cabo una elección democrática, ¿no? Sin embargo, nosotros también vemos que independientemente de que en los partidos políticos permanecen los líderes por los años y por los años, la misma gente dirigiendo los partidos, en República Dominicana estamos viendo últimamente cómo hay nuevos actores, la juventud se está involucrando en la política, hay nuevas propuestas, hay candidatos con otros puntos de vista sobre la forma de hacer política. En general, eso está pasando en otros lugares de América Latina. Sí, yo creo que debe precisamente haber una apertura hacia el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, debe estar bien garantizado que la posibilidad de que surjan estas nuevas fuerzas políticas, y que si en determinado momento no acreditan el que pueda contar con un apoyo electoral, se les excluye. Pero entonces hay que mostrar gran apertura en cuanto al ingreso a la lista electoral, a la lucha política electoral, y por otro lado, si no acreditas, pues es el electorado el que decide que no permanecer. Pero sí es fundamental que para evitar el anquilosamiento de un sistema político electoral, que haya precisamente esta vía abierta para acceder, pero al mismo tiempo, competir. Aunque vemos esa apertura para acceder y competir, se mantienen los mismos líderes, y a la hora de decidir candidaturas y participación en los órganos de decisión de los partidos, vemos que los jóvenes y las mujeres son excluidos, son relegados, y que para tomar ese relevo se hace muy difícil. Sí, de ahí pues que también como parte fundamental de la democracia interna de los partidos políticos sea el que se prevea mecanismos democráticos para no solo postulación de candidatos a cargos de elección popular, sino para la selección de sus dirigentes, ¿verdad? Y si en determinado momento no funciona, debe haber órganos jurisdiccionales eventualmente que lo exijan. Hay fórmulas en diversos, por ejemplo, me viene a la mente en Argentina,
que es el grado, llamémosle, más alto, que llegan a tener una fórmula de la llamada intervención federal, por el cual un juez federal electoral, ante unos problemas internos y que no había suficientes garantías para la celebración de una elección democrática, para la selección de dirigentes, ordenó la intervención federal en el sentido de organizar el propio juez o durante 6 meses ese proceso eleccionario. Bueno, eso no tiene precedente en la región y poco seguro en el mundo. Claro. Doctor Orozco, usted le tocó ser miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y creo que hasta presidente en el periodo crítico de la sentencia 168-13. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos protegió o procedió a abogar por la defensa de los derechos de las personas que fueron privadas de nacionalidad, incluso después de haberlas tenido durante décadas. Sí. Le ganó aquí una hostilidad muy grande a la comisión, nosotros nos tocó defenderla mucho, Sí. pero ¿cómo usted, desde dentro, cómo se ve y cómo usted vivió ese proceso? Bueno, sin duda fue uno de los momentos más críticos de mi gestión como presidente, esta visita La visita que hicieron al país. en diciembre de 2013, al año en que se había emitido esta sentencia del Tribunal Constitucional, en donde lo que mayor preocupación generó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el que dejaban en la patria a alrededor de 200,000 personas que habían nacido en República Dominicana y eran de origen haitiano. Y que habían sido registradas como dominicanas. Y entonces con efectos retroactivos. Eso, pues de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, era claro, permítame decirlo así, pero es así, de que se estaban violando los derechos más elementales para cualquier persona, que es hasta la personalidad jurídica, porque el no tener acceso en ese momento a ni siquiera a un documento de identidad, pues era en la nada jurídica, era una flagrante violación a los derechos humanos. En su oportunidad también hay criterios muy definidos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido, y de ahí que sí, pues ese ejercicio, que ha habido reformas que le ha dado Y gracias seguimiento. a la intervención de la comunidad internacional y particularmente de la comisión, como a las luchas internas de los sectores sociales y de la comunicación, se enmendó por lo menos parcialmente, no por completo, Así pero es. en gran proporción se enmendó la situación con esa ley especial que se... Así es, ¿verdad? Y que, bueno, así le ha dado seguimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la actual conformación pues Tiene ha pendiente dictado algunos aspectos todavía. Pero seguimos con dificultades, por ejemplo, con el libro de extranjería, el acceso a bienes y servicios. Todavía muchos de esos dominicanos, a pesar de las enmiendas y de la búsqueda de soluciones, siguen con esos mismos problemas, que materialmente no se ha resuelto todo este tema. Bueno, que y dejó aquí la ha quedado resolución. una situación dramática, que hay personas en la misma familia, porque los que nunca habían sido inscritos han quedado como extranjeros. Claro. Pero resulta que desde 10 años atrás, antes de la sentencia, ya se le negaba la inscripción. Sí. Entonces hay familias donde los mayores fueron inscritos y han sido beneficiarios de la Sí. ley 169-14, pero los últimos que nacieron son extranjeros. Entonces tiene dos hermanos, dos que son dominicanos y dos que son extranjeros, pero viven aquí, nacieron aquí, no conocen otro lugar, se van a quedar aquí y se van a quedar entonces en ese ámbito. Es parte todavía de los problemas que falta hay todavía que mucho atender, trabajo por ¿verdad? hacer. Efectivamente, Bueno. efectivamente. Hay que agradecerle muchísimo entonces al profesor, al doctor José de Jesús Orozco, miembro titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante 8 años y presidente de la misma en el periodo crítico de la sentencia 168-13, actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le deseamos mucha suerte, no pudimos hablar, se nos acabó el tiempo,
de la tragedia esta semana en México, pero bueno, vamos a esperar que esas cosas y la lucha contra la corrupción y contra la violencia tenga éxito en México. Muchas Gracias por gracias, un venir. honor. Muchas Gracias, gracias, profesor. muy complacido.